¿Cómo están? Bienvenidos a Hora de Conversar por las pantallas de Antofagasta Televisión en este su octavo capítulo de este ciclo que busca poder dialogar, poder llevar sobre la mesa temas propios de nuestra comuna de Antofagasta, de la región, temas de contingencia, pero darle un poco más de tiempo, de análisis, de conversación, como dice el programa. En esta oportunidad nos acompañan 13 invitados. Romelio Traslaviña, dirigente social, bien vinculado a temas de la salud. Romelio, bienvenido a nuestro programa. Gracias por la invitación. Hacía mucho tiempo que no te veía. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña la presidenta comunal de la Unión Demócrata Independiente, Angie Astorga. Bienvenida al programa. Gracias, Marco, por la invitación. Siempre es bueno tratar temas de contingencia regional. Así es. Y también nos acompaña, bueno, en su momento fue presidente regional, hoy en día está como consejero regional, Gonzalo D'Artagnan. Bienvenido al programa. Buenas noches, Marco. Gracias por invitarme día jueves a tu programa para tener esta audiencia. Vamos a comenzar rápidamente, ¿les parece? El día lunes, la presidenta Michelle Bachelet firmó un proyecto de ley respecto de una nueva ley migratoria que modifica la legislación que actualmente rige, que es del año 1974. Más allá de esta legislación que es siempre a nivel nacional, les pregunto directamente, ¿cuáles serían los temas que para ustedes debería poner el acento mirando la realidad y la perspectiva de la comuna de Antofagasta? Dejo abierto el tema. No sé, Romelio. Le cedo la palabra a las personas más entendidas en ese tema. Lo que desea entonces la palabra. Exacto, Vamos sí. a ver con Angie, ¿qué opinas tú del tema? Mira, como tú bien dices, Marco, la ley es totalmente anacrónica, es de los años 70. Entonces, claramente necesita ser adecuada y ajustarse a la realidad actual. El flujo migratorio no tiene comparación con lo que era en los años 70 versus el flujo que tenemos hoy. Nosotros como región nos hemos visto especialmente tocados con el tema migratorio y si bien las diferentes autoridades de la región han tratado de hacer eco del sentir de la comunidad, no siempre ha sido considerado, sobre todo a nivel central. En ese sentido yo creo que ha existido una suerte de negligencia del gobierno regional en hacer sentir la intención de la ciudadanía de que esta ley efectivamente sea modificada, sea ajustada a la realidad actual. ¿En qué sentido? Que cada vez que se habla de modificar esta ley, se asocia con la xenofobia. Y resulta que su modificación es beneficiosa incluso para los propios inmigrantes. El presidente de la colectividad colombiana, sin ir más lejos, en una oportunidad tuvimos ocasión de compartir y me decía eso, nosotros queremos que se modifique la ley, pero que no se nos discrimine. Y claramente se asocia mucho el tema modificación de la ley con xenofobia y discriminación. Y no es el caso bajo ningún punto de vista. Simple y llanamente es hacer eco de una realidad actual que no recoge la ley, y que debe ser regulada, como tú dices, temas que acuden a problemáticas objetivas de vivienda, de trabajo, y que están asociadas a este fenómeno migratorio, no más que eso. Consejero, ¿cuál sería esta realidad local o esta realidad que hoy en día vive el país que merece actualizar esta normativa? A ver, yo la verdad que recojo varias de sus apreciaciones de Angie respecto a la antigüedad que tiene esta ley. Hoy día que se ha presentado por parte del presidente de la República... El lunes fue presentado este proyecto. Sí. Yo creo que es necesaria, y precisamente por lo mismo, es decir, tiene muchos años, y hoy día las cosas en el mundo han cambiado, y la verdad de las cosas es que esto va a quedar en poder del Congreso, así como va a tener que debatirlo los partidos respecto de toda la temática que involucra al migrante. O sea, hoy día creo que va a ser para largo, va a ser para largo porque en el nivel comunal nos sobrepasa y en el nivel regional también nos ha sobrepasado. En el nivel nacional lo siente la capital mayoritariamente con una gran cantidad de migrantes que han llegado en los últimos años. Y esto, bueno, también hay que reconocer que el país en algún minuto, en los periodos de bonanza, y más esta zona con la minería, atrae también a los extranjeros a buscar una tierra fértil donde puedan también ellos crecer en forma personal. Romelio, desde el punto de vista de los vecinos, ¿cómo ustedes ven el tema de la migración? Porque finalmente la ley, para un lado o para otro, busca regular. Como los vecinos, ¿qué cosas deberían regularse? Porque ustedes son los que
como los dirigentes sociales, son los que escuchan muchas veces los temas que demanda la ciudadanía. Bueno, son bastantes los temas que demanda la ciudadanía, porque resulta que en este momento tenemos salud, tenemos educación, tenemos transporte y un montón de temas que también repercute en la gente que llega de otras partes. Por lo tanto, pensamos que estas leyes tienen que hacerse ya y basta de estudios, o sea, que los estudios queden atrás y seamos más reales y concretemos más las cosas. Pienso que en este momento urgente se necesitan leyes. Pero siempre se habla de derechos, de deberes. Para ti, ¿cuál debería ser el acento? Porque yo entiendo, por lo que tú planteas, que es un tema de acceso. Hay un tema de acceso a educación, salud, transporte también, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo tú planteas, cómo tú ves? ¿Es una mirada solamente de acceso o también una mirada que debe contemplar deberes? Te lo planteo, te lo pregunto. Yo pienso que, como te digo, en este momento pienso que aquí el tema de migración se arrancó de las manos a la autoridad. En este momento, como te digo, es mucha la gente que tenemos de afuera y ya no hayamos qué hacer. Por lo tanto, como te digo, las leyes tienen que ser ya efectivas. ¿Se arrancó el tema de las manos para ustedes son del mundo político, presidente de un partido, secretario regional también delegado a la democracia cristiana? ¿Este tema se arrancó de las manos o la ley llega en el momento justo? No, mira, yo creo que claramente no llega en el momento justo. Tendría que haber sido muy anterior que se pusiera el énfasis que corresponde y la visión en el fenómeno migratorio. Yo creo que en la medida de que afectó a la capital, se le dio un poco más de relevancia, pero en la región y en la ciudad en particular llevamos años con el tema del fenómeno migratorio e insisto en lo que te comenté al comienzo. No es un tema de xenofobia, sino que es un tema de atender a las problemáticas objetivas que implica un flujo migratorio tan elevado. Parte de esto es, por ejemplo, el caso de los campamentos. O sea, es bien sabido de que más del 50% de los campamentos son de migrantes. Entonces, cuando hablan de no, abramos las puertas a los extranjeros, demos garantías, derechos y hermanos y una serie de conceptos asociados a, tampoco puedes traer o dejar que entre gente para que pobre los cerros sin ningún tipo de seguridad ni protección, etcétera, etcétera. Entonces, problemáticas objetivas, el tema vivienda. Hace muchos años que no se construyen viviendas sociales en Antofagasta, mucha gente esperando comité de vivienda, mientras existen estas suertes de campamentos. Así también educación, salud. La mayoría de los migrantes, o sea, no sé si la mayoría, pero muchos acuden a sistemas públicos de salud, que también es un gasto, una inversión para el Estado. Entonces existen una serie de problemáticas que, insisto, son objetivas asociadas al fenómeno migratorio que el gobierno regional no ha sabido canalizar al gobierno central, o no supo en su época canalizar al gobierno central, y hoy, por un tema más coyuntural y más de afectación directa a la capital, se está poniendo los ojos y el énfasis que debió haberse puesto años atrás. ¿Cómo ustedes, como consejero, como consejo regional, le pregunto, consejero, ven el tema del tema habitacional, del tema de las viviendas? Yo me acuerdo de una oportunidad en una asociación de consejo, están discutiendo el tema y se podían ver desde las ventanas del consejo ya los campamentos en el sector alto de la ciudad. Eso implicaba que hace un año atrás no estaba ese campamento. Entonces, hay una situación que es real y que las personas extranjeras viven ahí por muchos motivos, pero un tema no menor es porque el arriendo es muy caro y no hay otra vivienda más. O sea, hay un tema que es real, ¿o no? A ver, la ciudad, específicamente Antofagasta, sabemos nosotros ya una buena parte de años, incluso el periodo presidencial anterior, que no se construyen viviendas en Antofagasta, viviendas sociales. Es un tema que se comenzó este año, 700 viviendas, y sabemos que nosotros tenemos 200 comités de vivienda en Antofagasta. Como 20.000 personas aproximadamente. No, bueno, ¿por qué darme corto? Sobre 200 comités de vivienda. Ahora, el problema de la toma, los campamentos, es un problema que se escapa a la autoridad. Eso es una verdad de las cosas, porque hay que elegirla. En la primera toma debía haber separado inmediatamente el tema y haberse regulado. Hoy día ya a esta altura usted no lo regula. Y hay que ser sincero, hoy día nosotros no. ¿Qué es primero? ¿La vivienda a los campamentos o la vivienda a los comités de familia que están formados por año? Sí. Es un tema que lo vamos a tener en el tapete durante este periodo y el próximo gobierno. La situación de vivienda en todos los países, y no se he leído algunos libros interesantes, es cíclico, es generacional.
no termina nunca. Siempre no se puede satisfacer la gran demanda de vivienda en el mundo. Grandes ciudades como México ve que con el continuar de los años ya está copado y las viviendas hace falta, se produce la misma situación y más avanzado que acá. Nosotros, la verdad que nos pilla esto con una ley antigua, y eso es cierto. Pero también tenemos que hacer que estos son convenios internacionales. No lo debemos olvidar nosotros también que en el 73 tuvimos muchos compatriotas que tuvieron que emigrar a muchos países del mundo y que tuvieron que ser aceptados por los otros países y regularse también respecto a sus derechos humanos. Y aquí hoy día nosotros tenemos que entrar a trabajar precisamente dentro de esa línea. Y hoy día por eso va esta ley de migraciones, que espero que en el Congreso podamos buscarle una salida que beneficie a ambas partes. También hay otro tema, está hablando de campamento en general. Campamento es porque faltan viviendas, es una realidad. Entonces, en este periodo electoral, porque ya estamos en plena campaña, la diputada Paulina Núñez, nosotros nos entrevistamos, me dice, bueno, yo tengo que elegir hasta el último día como diputada. Pero presenta un proyecto de ley respecto a trabajadores conmutados. El concepto de conmutados son trabajadores que trabajan en la región de Antofagasta, pero no viven en la región de Antofagasta, o trabajan en una región, pero viven en otra. Y el tema es incentivar la contratación de mano de obra en Antofagasta. O por lo menos un impuesto para los trabajadores que son de la región, y eso lo pagan las empresas. El tema es que, claro, es fantástico que los trabajadores vivan acá, pero si tenemos campamentos, significa de que ¿dónde vamos entonces a recibir a los trabajadores que van a sumar la fuerza laboral de la región? Entonces, ¿ustedes qué plantean? ¿Qué creen de ese proyecto? Que es un proyecto que recoge una necesidad, ha sido fuertemente criticado por los gremios mineros, el trabajador minero, me digo. ¿Es un tema que apela a la realidad o es parte también de esta dinámica electoral? Te lo pregunto. El problema, yo pienso que como poblador, el problema es que se generan todo este tipo de leyes y todas estas cosas que salen a trasluz en este tiempo que estamos en tiempo de política. Pero anterior a eso no hubo ninguna bulla, no hubo nada. O sea, yo pienso que es necesario que trabajadores que vienen de otros lados dejen algo acá en nuestra región. Porque estamos cansados que no solamente los trabajadores, sino que también las transnacionales, los mismos extranjeros que vienen y empresas extranjeras que se llevan nuestras riquezas. Entonces estamos cansados como pobladores que se nos sigan llevando nuestras riquezas, porque un trabajador que viene de otra parte a trabajar acá, ese trabajador trabaja toda la semana, los 7 días que le corresponden de la mina, pero ese trabajador una vez que llega no queda acá, pues. No hace el gasto de la plata esa que se ganó en nuestra región, se la lleva para otras partes. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que en nuestra región también quede algo? Pero los trabajadores mineros señalan de que uno tiene la libertad de vivir en cualquier lugar donde quiera, de trabajar. Y no solamente los trabajadores, todos los extranjeros lo mismo. O sea, el hombre tiene que vivir donde mejor le plazca y donde viva cómodo. Pero nosotros como región y como región rica en este momento, una de las regiones más ricas de acá del país, pienso que nosotros como pobladores o como ciudadanos tenemos que dejar algo en nuestra región porque todos se lo llevan. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que quede algo para nosotros? Mira, recogiendo las palabras del amigo acá y también lo que tú decías respecto de la legislación en tiempos de campaña, efectivamente Paulina tiene que legislar hasta el último día de su periodo. Yo creo que el hacer crítica o las críticas que se han hecho en relación a por qué ahora son algo gratuito porque recoge una necesidad. Y eso es lo importante, que los parlamentarios siempre estén al día y ajustándose a lo que pide la comunidad. Y al final del día eso es lo que importa, más allá del cuándo se presente. E insisto, siempre se va a mirar con malos ojos por el periodo de campaña, etcétera, pero a mi juicio es bastante gratuito, sobre todo atendido el desempeño de Paulina como parlamentaria. Pero más allá de eso, siento que sí, recoge una necesidad en el sentido de que Antofagasta ha sido una ciudad, una región especialmente golpeada en términos de cesantía en este gobierno. Entonces las personas quieren trabajo. En el inconsciente colectivo está el tema laboral instalado y siempre sería beneficioso que se contraten más mano de obra local en minería. No es un tema de desconocimiento público que la mayoría de los trabajadores mineras son de otras ciudades dentro del país. Entonces estos trabajadores de tránsito no solo influyen en la economía local, porque esos dineros, como bien dice el amigo, se van a otras ciudades, sino que además
afectan un tema, a mi juicio, trascendental y muy poco tocado, que es el tema del arraigo. En Antofagasta falta mucho en tema de inversión en arraigo, en mística, en querer la ciudad. En la medida de que eso se subsane, la ciudad va a crecer. Pero si son ciudadanos o son personas, trabajadores de tránsito que vienen, trabajan 7 días y se van inmediatamente a sus zonas de origen, se pierde. Y también, obviamente, se pierde un potencial importante para la ciudad. Consejero, yo le quiero llevar un poco más allá sobre el tema de las miradas, porque hace muchos años que la gente, digamos derechamente, que muchos mineros que trabajan en Antofagasta, en la región de Antofagasta, viven en Serena. No es algo distinto. Uno revisa la prensa y aparecen ofertas de departamento en Iquique, departamento, casa en Serena. Es algo o Coquimbo. Pero vamos a la década del 90, consejero. Cuando se instaló una minera, digamos el nombre, esta minera construyó viviendas. Sector Covief, sector norte, sector Avenida Salvador Allende. Construyó viviendas, porque la dinámica era las casas de los trabajadores de la zona. Y hoy en día la mirada es aviones para los trabajadores, buses para los trabajadores. ¿Cambió la mirada? ¿Cambió el paradigma en la minería? Yo no creo que haya cambiado, más que nada es ver desde la perspectiva económica, como se planteaba acá. Esta es una ciudad, Antofagasta es una ciudad cara. Es cara para un trabajador. Es decir, que arrendar una casa, ustedes conocen el valor de lo que es un departamento o una casa. Lo que significa comprar una casa comparado con La Serena, comparado con Santiago. Entonces, si usted fuera minero, saca cuenta que le conviene más comprar en Serena que comprar en Antofagasta. Le conviene más comprar en Santiago que comprar en Antofagasta. Además, ese es un problema de costo. Tenemos el tema también de trabajo. Trabajamos 7x7, 10x20, que a la larga tú estás arriba en el cerro 20 y 20 días alejado de tu familia. Entonces, te acercas a tu familia. El traerlo para acá, a lo mejor, ¿cierto? No compensa el trabajo en la minería para los trabajadores. Yo creo que acá es una mirada, tiene que ser una mirada entre autoridades políticas y autoridades empresariales respecto de esta situación que viene por mucho rato arrastrándose. Nosotros siempre hablamos que el ideal de contratar gente de Antofagasta sería lo necesario. Y esto, la historia nos indica que antiguamente, y usted no puede indicar los convoyes que se traían del sur con trabajadores del sur a trabajar al norte. Lo es hoy día. Hoy día tú traes con menos costo que los de acá o porque no tenemos capacitados a los trabajadores acá. Entonces, ahí hay varias situaciones. Preparación de trabajadores para la minería, que de una u otra forma tenemos el liceo industrial que hablaba recién, que de una u otra forma va trabajando con los muchachos. La Universidad de Antofagasta desarrolla también sus carreras profesionales en la minería. Yo creo que nos queda, yo creo que hay que sentarse, que los actores se sientan a conversar respecto a esta temática que va a ser de largo aliento, sí. Dijo la pregunta abierta, que nos quedan unos minutos para que termine este bloque. Si Antofagasta fuera una ciudad que pudiera ser, en el concepto amplio de la palabra, habitable, un acceso a la salud, transporte expedito, un tema de la educación, la gente no debía que hacer leyes, la gente tendría que vivir solo en Antofagasta. Así es. Hoy Antofagasta no es una ciudad agradable para vivir. Para nada. Para nada. Nosotros como pobladores decimos que no, porque no podemos estar conformes cuando nos cierran un Cefam, cuando cierran una escuela industrial, cuando vemos que esos niños, cómo llegan a la PSU, los cabros de cuarto año, van a llegar a hacer una buena PSU para seguir en la universidad. Entonces, como pobladores estamos totalmente disconformes con lo que está pasando en este momento. En salud tenemos un Cefam cerrado. Y así como ese, un montón ¿Cuál de cosas. Cefam? El Cefam Rendy. El Cefam Rendy está cerrado y lo trasladaron a la parte de Juan Pablo II. Nos cuesta un mundo que el usuario llegue a la Juan Pablo II y vemos que no hay soluciones. Entonces, por lo tanto, es algo que tenemos guardado como pobladores, una disconformidad enorme, Marco, porque resulta que, como te digo, cuesta transportarse de la población, yo voy a la población O'Higgins, de la población O'Higgins, llegar a la Juan Pablo II a hacer una atención. No tenemos nada en contra del Cefam Rendy, al contrario de los trabajadores. Yo pienso que la señora que en este momento es directora del Cefam Rendy, felicitarla porque ha dado una gran lucha. Ella está haciendo un trabajo que en condiciones inhóspitas, porque en este momento está trabajando en container. Entonces, para nosotros como pobladores, te digo, totalmente en desacuerdo y
y mal lo que está pasando. Pregunto, Así ¿somos una ciudad que finalmente no es agradable para vivir? Y por eso ocurre lo que ocurre, que si tengo más dinero, recursos, tengo el turno, ¿vivo fuera de la región? Pregunto. Bueno, para la vida, lógicamente, estamos al debe en una serie de temas. El tema salud, contaminante, la misma educación. Sin ir más lejos con este tema de la ley de la nueva ley de educación, hace poco en una actividad que asistí de los padres de los colegios subvencionados. No, de la ley de educación, la reforma educacional. Ah, ya. A propósito de eso, me tocó asistir a una convocatoria del movimiento de padres de colegios subvencionados y la alcaldesa Karen Rojo decía sin tapujos, en la medida de que se cierren colegios, no existen cupos en colegios municipalizados para recibir a esos alumnos. ¿Lo dijo la Entonces, alcaldesa? lo dijo, no existen cupos. Entonces es un problema macro y así una serie de temas que en Antofagasta lamentablemente estamos al debe. Si tú me dices, obviamente yo siento un arraigo particular por mi ciudad y siempre trato de centrarme más en el capital humano y en las diferentes capitales que tenemos como ciudad. Pero aún así tenemos que ser objetivos y tenemos bastante falencia y eso hace quizás que las personas no se trasladen literalmente a vivir. Pero aún así Antofagasta sigue siendo una ciudad tremendamente atractiva desde lo que ofrece en términos pecuniarios y por lo mismo se da este fenómeno de los trabajadores que vienen y se lleva la, entre comillas, riqueza a otras regiones. Consejero, finalmente... Yo quisiera... Usted toda la vida ha vivido acá en Antofagasta, por eso le pregunto, ¿están...? Bueno, ya toca. Yo quisiera decir que no es la Antofagasta antigua en que nos saludábamos todos en el centro, en Antán. Que hoy día, amigos, están en otras partes, en otros países, otros se han ido. Antofagasta es una ciudad agradable. Sí, yo creo que aquí está un poco en encontrar que la autoridad entienda el desarrollo que necesita la ciudad y la región. Específicamente Antofagasta. Antofagasta es una ciudad de servicio que vive en el entorno a la minería. Y nosotros, yo hace tiempo, y lo he planteado en el CORE también, lo hemos conversado, y hoy día, gracias a Dios, hay un convenio de programación. Antofagasta necesita pensar en el futuro y pensar en la parte turística. Antofagasta tiene muchos espacios turísticos que podemos desarrollar. Pero puede ser turístico si, por ejemplo, tiene el muelle cerrado. Pero pero eso se invirtió. Si tú me dices a mí en el muelle, yo también critico el haber hecho una gran inversión y tener las condiciones que lo tenemos. Porque ustedes no deben olvidar que yo fui director de deporte. Y ahí en el sector náutico teníamos nosotros la salida de todos los botes que no están. Que lo pedimos que se incorporara, porque nosotros cedimos eso para que pasara la gran avenida, Hay que se explicar un ensanchara. poco. Al lado de lo que en esa época era Dijeder, estaba son unas rampas que permiten a los botes, a las embarcaciones, poder reintegrarse al mar. Exactamente. Hay una en la comuna de Antofagasta, pero está en Juan López. Bueno, esa esa era la reposición que tenía que haber hecho en aquella entonces Vivienda, Servio, quienes se encargaron de la avenida de Sancharla. El compromiso era inmediatamente comunicarlo al mar. Pero hoy día, y a eso iba yo, hay un convenio de programación cerca de 70.000 millones de pesos, 68.000 millones de pesos, en el cual el Consejo Regional va a poner 20.000 millones para mejorar el borde costero de nuestra región. Sí, ministro para Antofagasta en eso resalta en mucha actividad y en ella va incluido la casa de bote de entrada al mar al lado del muelle, que es devolverle lo que tenía. Claro. Para poder generar actividades para los chicos de kayak, de toda actividad náutica, en eso que es un espejo para bañarse. Pero más que eso, nosotros deberíamos tener, no sé, un anfiteatro en el mar, ¿no? Frente a la Universidad de Antofagasta, por decirte. Pero tenemos que desarrollar aquellas actividades que converjan a ser más interesante a la ciudad. Y no solamente eso, y usted se debe acordar, cuando chicos nosotros íbamos a la Quebrada La Chimba y entrábamos entre los cerros con los escados y todo el mundo a un microclima diferente. Había una casa en la CONAFA y cerrada con una ripiera. Entonces, falta la autoridad que entiendan y que tienen que empezar a ver esto de tal forma que se desarrolle en el tiempo. Nosotros tenemos que tener un cronograma respecto a lo que Antofagasta puede desarrollarse. Incluye la misma portada. Además, Sin ir más lejos. Sí. si nosotros no podemos cerrarnos,
yo digo, desde la Portada a la Rinconada, y tuve la suerte de estar en Varadero hace años atrás. Nosotros podríamos tener un Varadero excelente en ese sector. Si no es necesario que las playas sean habitables para nadar. Las mismas empresas internacionales, la hotelería internacional, le construyen las mejores piscinas. Excelente, el nivel, en todas cosas, verlo hacia afuera. Y con recursos externos. Bueno, pero por nombrar 2 o 3 cosas que yo estoy pensando siempre en el futuro, siempre en lo que viene. Porque Antofagasta no se puede quedar con la minería. Lógico. Al margen que tiene que desarrollar la problemática local, que tenemos que desarrollar todos aquellos problemas nuevos que tenemos. Y eso lo tenemos que desarrollar. También tenemos que pensar porque esto lo desarrollamos con las platas que tenemos, que es como en cualquier casa. Con cualquier ingreso uno tiene que desarrollarse al interior y funcionar. Aquí nosotros la plata regional, más la plata comunal, tiene que desarrollarse la región y desarrollarse la comuna. Y no sé yo si nosotros en qué tiempo, en qué periodo podemos desarrollar todos estos proyectos que deseamos que tenga la ciudad. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar con transporte, que también es un tema que muchos ha sido tema, el tema de la ciclovía, y hay el tema también de qué pasó con el Metrocable. ¿Se acuerda de ahora que uno ve que va a haber un Metrocable o tranvía en Santiago? Bueno, todo eso. Y también le voy a preguntar a nuestros entrevistados cuáles son los grandes temas de las próximas autoridades, ya pensando en el año 2018. Todo eso después de la pausa, en Hora de Conversar.